Muy bien, la invitación está hecha para que escaneen ese código QR que aparece en pantalla y la invitación está hecha también para que vean y escuchen las novedades que nos trae Jorge Cubillos sobre Universidad Católica, y la verdad es que sí, muy otoñal. Lindo fondo, otoñal. Sí, eso que ya estamos en invierno, sí. pero muy otoñal, muy bonito. El fondo Jorge Cubillos que eligieron, muy lindo. Sí, otoñal. Bueno, porque es habitual que estos plátanos orientales den este marco exacto aquí en la entrada del complejo Tupper, donde está entrenando la Universidad Católica, y obviamente hay hinchas que vienen a ver o tratar de captar algún autógrafo, alguna selfie. A ver si Orlando nos puede mostrar el estadio. Pues les voy a mostrar algo, mira. Lo que falta por es sacarlo verde. En la Fuyú es solamente un pequeño tramo, son unos 5 metros aproximadamente, 5 o 6 metros. Eso es lo único que falta por techar. Y ya, por eso yo le anunciaba en titulares que mañana a las 20 horas se va a presentar de manera oficial la iluminación con que va a contar el Claro Arena. Esto es lo que está pactado. Mañana ya nos enviaron la invitación y viene esa ceremonia, podríamos decir, nominarla así, claro, para conocer la iluminación que va a tener el nuevo recinto de la Universidad Católica. Por ahora, sigue siendo el plazo el mismo con Coquimbo Unido para jugar de local. Eso es el 27 de julio, es decir, un mes y 2 días, si no me equivoco, sí, es lo que falta para que se cumpla ese plazo. Veremos si los permisos, que era lo que había aludido la Regencia Cruzada, encabezada por Juan Taglera, que definitivamente es lo que estaban trabajando ellos para acelerarlo y cumplir con la fecha. Pero sigue siendo ese el primer compromiso que quieren jugar aquí de manera efectiva en el estadio de la UC, la nueva casa que va a tener el equipo cruzado para enfrentar a Coquimbo en esa oportunidad. Así que vamos a ver si eso ocurre o no. Entre tanto, se está efectuando el entrenamiento, están rematando al arco, y lo digo porque los chicos que están acá tratando de tener alguna imagen con los futbolistas se entretienen buscando los balones que salen del complejo. Y eso ocurre cada cierto rato porque obviamente el hecho de que muchos remates vayan sobre el arco norte de una de las canchas del complejo Tupper amerita que los chicos se diviertan tratando de buscar los balones. Bueno, época para pensar en refuerzos de la Universidad Católica. Fíjate que hubo alusión directa. Se lo preguntamos en la primera conferencia de Garnero, pero en la última que dio, tras el partido que empatan con Unión La Calera, playó un poquito más, pensando que la Católica tiene ya 4 cupos por la lesión de Fernando Zucchi. Bueno, podría llegar a esa cifra. No creo que llegue finalmente a contratar 4 refuerzos, pero sí está la posibilidad de hacerlo. Ahora, a no ser que haya salidas y que si sobre todo se expande esto considerando la reglamentación. Una transferencia de más de $250.000 o una lesión te da la posibilidad de incorporar un futbolista más en esta ventana que originalmente es de 3. Vamos a escuchar al técnico a propósito de esa consulta y la respuesta que dio Garnero sobre la posibilidad de tener nuevos nombres en la UC. Sí, del plantel tengo el conocimiento total. Nosotros los entrenadores siempre queremos reforzar, vamos a ver, ojalá que podamos traer a alguien que venga y ayude, porque en todo mercado de pase los equipos se tratan de reforzar para mejorar y bueno, ojalá que lo podamos hacer. La verdad que este pequeño receso nos va a venir muy bien para ponernos de acuerdo y ojalá que sea lo antes posible. Siempre en el fútbol tratar de convencer a un grupo de futbolistas lleva su tiempo. Y bueno, ojalá que lo hagamos lo más rápido posible porque estoy totalmente convencido que si logramos ese funcionamiento el equipo va a estar mucho más efectivo, contundente, más sólido y obviamente los niveles individuales van a mejorar. Y claramente para que mejore el colectivo, para que mejore el juego de Garnero, muchachos, necesita incorporaciones de buen nivel que puedan llegar y acoplarse inmediato. No sé a qué puesto le atribuyen ustedes quizá un poco más de urgencia. Pero podrían ser 4. Claro, pueden ser 4 por lo de Zucchi, que me parece es ahí donde hay que apuntar, no tan solo, del año pasado que venimos con el discurso, no tan solo el reemplazo de Zucchi, sino que otro más me parece, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, quizás por el tipo de juego, porque ayer lo explicaba bien Carlos Villanueva a propósito del movimiento que hacen los jugadores a diferencia de lo que Católica ejercía con Thiago Núñez, que si bien no es una línea de 4 como tal,
son los volantes que parten cerrados y que luego se abren en diagonal. Entonces terminan generando una amplitud, como dirían las personas más tácticas, y mayor carga ofensiva que la Católica ha carecido, digamos, más allá de la pieza fundamental que se termina construyendo con Fernando Sampedri. Carece de otros lanzadores, otros que se comprometan en esas labores. Creo que, por ejemplo, lo de Bello ha sido súper débil. Son cupos extranjeros específicos que no han dado con el ancho, porque también lo de Yader Gentil tampoco fue a la altura. Entonces ahí tienes dos ejemplos de jugadores que tendrían que haber marcado una diferencia sideral respecto al resto y que aún así no lo hicieron. Entonces hay varios elementos que a considerar, pero creo que la zona media indudablemente es donde más requiere un retoque y principalmente de medio campo hacia arriba, digamos, un jugador que tenga esa capacidad de... ¿Creativo? De profundizar, sí, de profundizar pases sobre todo, porque piensa tú que el mismo Zucchi en algún punto lo hizo a comienzo, que era el hombre que era un muy buen lanzador y los de ofensiva sí lo leían, y no teniéndolo a él, o sea, te quedas con poquita variedad en ese aspecto, así que yo creo que ahí está el gran problema. Y ahora con, no sé, Gary Medel en otra zona de la cancha, ahora más en el medio, me ha gustado bastante la versión de Gary Medel. Sí. En el partido, por lo menos recién pasado, fue como un renacer del jugador, a diferencia cuando estaba en la parte más defensiva, es como que está redistribuyendo las piezas y creo que se está entendiendo un poquito mejor. Aún así, obviamente, le faltan jugadores. ¿Para ti? Yo creo que en la búsqueda de la Universidad Católica, en las últimas dos partes de transferencia o de cuando han venido refuerzos, le ha faltado volante ofensivo. Y hoy día creo que le urge un jugador distinto, un jugador que pueda habilitar. El otro día el partido que jugó, creo que desde el orden ha ido creciendo, pero con Thiago Nuno igual creo que encontró un orden por lo menos defensivo. Y de ahí en adelante creo que está haciendo un juego que no le permite progresar porque necesita ese jugador distinto, un jugador que pueda marcar el pase, que pueda encontrar a los extremos, que pueda encontrar a los 9. Yo creo que es ahí donde le está faltando. Ahora dentro de eso se le lesiona a Zucchi, así que va a tener que sí o sí por lo menos salir en la búsqueda de ese tipo de jugador, de un reemplazo, primero para Zucchi, segundo para... Yo creo que Canales dentro de este sistema y forma, yo creo que puede ser uno de los titulares, o sea, por gusto, por calidad, por cómo juega el entrenador también. Canales, perdón, pero Canales salió jugando bien. O sea, no... Corral también podría ser titular, lo que pasa es que su Corral está medio lesionado. Ahora yo creo que la otra posición donde sí o sí la Católica necesita refuerzo en el arco. Y eso es justo lo que iba a preguntar. Sí, ¿Para sí, ti necesita? Totalmente, o sea, ¿Por sobre Bernedo o reemplazo de? Yo creo que competencia Bernedo. Eso. Porque hoy en día tiene muchos peldaños atrás quien lo está supliendo. De hecho, Bernedo cae prácticamente de la misma manera en que cayó Guillermo en la titularidad. Claro. Y tuvo el éxito suficiente como para quedarse ahí, digamos, y estabilizarse en una posición que es súper difícil estrenarse sin mandarse alguna chambonada, porque eso literalmente como que te golpea en materia emocional. Pues si te gané las pifias de la gente, no sé, ahí puede complicar la estabilidad mental del golero. Ahora, ¿pero para ti ha estado Darío... al debe Bernedo? No ha estado al debe Bernedo para nada, igual que ayer. Por eso te digo que llegaron bien a la posición. Sin embargo, tú necesitas competencia y necesitas siempre tratar de crecer. Y en ese aspecto está Darío Melo, que prácticamente no ha jugado, y Darío Melo llegó por un año. Entonces hay que pensar que Melo de aquí a fin de año se va de la Católica. Y el siguiente portero es Contreras. Y son todos bastante jóvenes, poco experimentados. Entonces, a diferencia de lo que tenía la misma Católica hace 2 temporadas atrás, tenía a Di Turio y tenía a Sebastián Pérez, por ejemplo, peleando el arco, me parecen arqueros bastante más consolidados, como lo que muestra en la actualidad en esa posición. Así que yo creo que arquero sí o sí. Para ti, Gonzalo, ¿tú irías a buscar un arquero? Porque, de hecho, van en la búsqueda de Darío Melo porque seguramente no lo ven preparado a los arqueros que vienen más abajo. Dentro de eso creo que un equipo grande sí tiene que tener la competencia que tenía en algún momento Dituro, Cerda, los que estaban ahí. Ahora, Jorge, para Universidad Católica, ¿para la institución es prioridad un arquero? No lo es. No digo que no eventualmente sondeen uno, pero no es prioridad. La prioridad está en la zona media, en la zona de volantes. Incluso, mira, hasta un extremo podría ser, pero no, hasta donde yo he por lo menos averiguado la intención. Pero Católica tiene muchos extremos. Observó a priori Garnero. ¿Ya? Sí,
pero uno que otro puede partir. Hay que ver la zona media. Mira, ¿Pero hay quién que puede ver partir de los Johan punteros? Valencia, porque es que hay jugadores que tienen que ver si van a actuar. Mira lo que te voy a decir. Francisco Arancibia lamentablemente Sí. se lesionó, Sí. pero estaba muy considerado para el partido con Unión La Calera. Entonces, por lo menos Garnero lo quiere ver. Como se lesiona, bueno, hay que esperar que se recupere porque una 15 grado 3 en uno de sus tobillos. Entonces no tiene la posibilidad de mirarlo por ahora. Ya. Pero en una de esas, antes de que llegara Garnero, figuraba como una posible salida. De hecho, lo habían sondeado ya a Francisco Arancibia para poder partir y jugar, cosa que no hizo con Thiago Núñez muy poco desde que estuvo el técnico brasileño, desde que lo trajo. Lo de Johan Valencia es algo real en México, pero Católica no ve con buenos ojos una eventual salida del colombiano, pero el interés está. Después, si surge alguna oferta, porque el mercado se abre, medios como Brasil, por ejemplo, bueno, para qué decir Europa, eventualmente tienen hasta el 31 de agosto para incorporar futbolistas. Y en esa lógica, hace rato venimos hablando de la opción de que Daniel González tenga algún interés real y pudiese por lo menos tentarlo para partir. No es el deseo católico que se vaya Daniel González, porque lo consideran uno de los pilares de la defensa hoy día, pero está. Y por lo mismo, esa ventana de tener la posibilidad de partir versus lo que significa ingresar con algún futbolista al plan Garnero, bueno, incluso da nombres ya en Paraguay, la prensa paraguaya, con la salida de Hugo Fernández de Olimpia, que lo conoce muy bien Garnero, un volante de 27 años que tiene características de mixto, creativo. Al hecho de quedar libre, le ponen ficha ya en la UC. Esa información no salió acá, salió desde Paraguay. Pero bueno, como se da en la lógica, cómo contrata la Universidad Católica, tiene asideros y consideras eso. Pero ya depende de Garnero, porque sí está barajando nombres para reforzar a la UC en esta ventana que se va a producir. Yo digo, no van a llegar 4. Si eventualmente sale alguien y se hace una venta, podría ser. Pero por la hora, 2, 3 a lo más, considerando el sobrecupo que te produce la lamentable lesión de Fernando Zucchi. Sí, me imagino. Yo, para mí, lo de arquero, pensando en el resto de la temporada, yo dejaría a Bernedo. Me parece que ha hecho bastante bien el trabajo. Ahora, Jorge, desde Quilín, desde la NFP, están observando la Católica. ¿Es cierto que Felipe Correa sería el nuevo gerente deportivo? De la selección. Esa es la información que no es oficial, ni en Quilín, acá menos, porque ¿te acuerdas que eso lo preguntamos hace, no sé, 3 semanas a Juan Tagle? Y la verdad es que dijo, no tengo información al respecto. Yo lo que sabía es que no querían por nada del mundo. De hecho, después viene la presentación del directorio cuando hay elecciones y está en la testera Matías Claro, Felipe Correa, Juan Tagle. Entonces, claro, pero el interés persistió. Después informamos en su momento que incluso ya había tenido una reunión Felipe Correa en Quilín, cosa que no se desmintió en ninguna parte. El dato real era que sí, hubo una entrevista. Después agregamos otro antecedente, que era que lo habían invitado y estaba en la lista de viajeros a Bolivia cuando fue a jugar la selección al Alto de La Paz. Cosa que no ocurrió. Eso no pasó porque finalmente Felipe Correa no. Entonces, ¿qué indicaba el sentido común? ¿Y qué se decía acá en Cruzado? Bueno, ya como desistió de eso, no es candidato para la gerencia técnica, puesto que ya ocupó por mucho tiempo en la selección chilena de fútbol. Pero la última, que manejábamos ayer y lo conversábamos con nuestro editorial, sí, efectivamente estaba muy cerca de llegar. Reitero el concepto, acá no es oficial, en Quilín solamente aparece como un trascendido, pero es muy probable que sea precisamente el gerente de selecciones. Sí, se dice que él habría renunciado, de hecho, al directorio de Cruzados y también a su posición dentro de la Comisión de Fútbol, porque él es el presidente actual de la Comisión de Fútbol. Tiene dos cargos ahí. Cruzados, exactamente. Quedó así definido en la última reunión, así es que no es poco, digamos, la salida de un hombre que estuvo muchos años a cargo de la gerencia de la selección y que lo hizo en un periodo de gloria del fútbol chileno, que renunció en 2017, pero que a su haber tiene muchos logros y es un hombre muy valorado, de hecho, por los propios jugadores de la época y por la dirigencia. Así que a mí me parece, de los nombres que habían, de lo más interesante que había sondeado la NFP. ¿Qué impresión te da Felipe Correa, Gonzalo? Yo lo viví en la época como coordinador y luego como... Gerente, sí. Bueno, un tipo primero que nada que jugó fútbol y es futbolizado desde el sentido del conocimiento también que tenía de cada uno de nosotros. Fue compañero en ese momento de varios, jugó en contra de otros en ese momento y tiene varias historias. Un tipo muy cercano por lo menos de esa generación a los jugadores y que...
yo creo que eso es clave, o sea, es clave estar cerca del jugador en sí. Yo sé que es un puesto que es mucho más del lado dirigencial, pero creo que el poder estar, compartir, el sentir lo que, el momento que están los jugadores, creo que es bueno que sea una persona como él. Pero es un hombre capacitado. Sí. Me parece que eso es lo que termina Para siendo fundamental. que sea como el director de selecciones. O sea, totalmente, un gerente. Capacitado y serio. Tiene que visar quién llega a las selecciones. O sea, ese nivel de relevancia tiene. Pero avisar quién llega O sea, para... entregar nombres de como una lista. O sea, claro, sí, que sean, claro, que a sean aprobar analizables nombres por que el puedan directorio. llegar para la selección. Ahora, lo importante para la es elección que- de un entrenador. Claro. Pero para usted es lo mismo un gerente deportivo que el gerente de selección. No, lo pongo... Es que porque para mí no lo es. Ahora que en la siento selección que sea lo cumpla el mismo. doble rol, Es que ahí otra estamos. cosa. Por eso pregunto. Sí, pues. No, pues muy distinto. Pero ahí apunta a eso, lamentablemente, dentro de la... Al final en la selección no trae refuerzo, no. No, O sea, Ahora, igual hay una labor. bueno, lo digo con mucha información porque lo sé. En ese sentido también obviamente se tendrá que ver las divisiones menores, la selección y todo eso. Y sé, desde la llegada de Nico ha estado mucho más ordenado todo también. Ha hecho un gran trabajo en cuanto al trabajo más allá. Yo sé que desde el ordenamiento, de poder tener un plan de trabajo, de cómo trabajan todas las selecciones de la misma manera, por lo menos físicamente y futbolísticamente, creo que han crecido muchísimo en eso. Y eso que es siga bueno. creciendo. Y que siga creciendo, que siga el orden, obviamente, y que sea Pero eso, quien sea. eso quien va de la mano con la finalmente- continuidad que le han dado. Sí, obviamente. Y que ojalá siga así. Y que siga Más allá independiente del si le va presidente bien o mal. y o sea el del presidente que sea, o sea, del sí, que esté, sí. Claro. que esté en ese lugar. Todo con continuidad siempre va a ser mejor, bien ordenado y bien estipulado, obviamente. Jorge Cubillos, un abrazo grande para ti. Que estés muy bien. Chao. Chao.